Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar ya con el último tema de esta semana. Vamos a hablar con otro grupo de cánceres bien importantes. De hecho, el más importante de acuerdo a su frecuencia y presentación a nivel hematológico, que son los linfomas. Eh, Vamos a hablar acerca de estas neoplasias linfoides, que básicamente son dos, el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin. Y ambas solo se diferencian por la presencia de una célula, que son las células de Z-Stemmer, que la vamos a desarrollar más adelante en el linfoma de Hodgkin. Solo el linfoma de Hodgkin tiene la presencia de estas células y el linfoma no Hodgkin no las tiene. Entonces, para hablar del linfoma no Hodgkin, pues tenemos que decir que son cánceres de los linfocitos B, T y de las células natural killer maduros. Dentro de este grupo de células o cánceres de estos grupos celulares, pues se subdividen en varios otros grupos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a la patología e histopatología que se realiza de las biopsias de estas patologías, ya que tiene una gran variedad a nivel celular. Entonces, de los linfocitos B, pues hablamos de neoplasias de linfocitos B maduros a nivel periférico, pues los linfomas linfoplasmacíticos, linfoma de células pilosas, linfoma esplénico, linfoma de la zona marginal, los de tipo MALT, linfoma folicular, las células de manto, el linfoma difuso de células grandes B, el linfoma de linfocitos I, B de gradación alta no especificada, linfoma de tipo Burkitt o leucemia de las células de tipo Burkitt, linfoma plasmablástico, el linfoma con derrame primario. En cambio, de la línea T, de los linfocitos que provienen de la línea T, pues están las neoplasias de linfocitos T maduros, como la leucemia linfocítica de linfocitos T, la leucemia linfoma del adulto de linfocitos T, linfoma extraganglionares, linfoma, la mucosis esfingoide con el síndrome de Sézary, el linfoma periférico de linfocitos T, los angioimonoblásticos y los linfomas anaplásicos, tanto ALK positivos como ALK negativos. Entonces, como parte de la definición de los linfomas, podríamos decir que comprenden un grupo diverso de tumores malignos hematológicos que se van a derivar de la forma diversa de los distintos progenitores, tanto de células B como de células T, células B maduras, células T maduras y en ocasiones de las natural killer o asesinas naturales, ¿no? Buena manera de resumen se podría decir que cuando la afectación es a nivel de la médula ósea de estos grupos celulares y sangre periférica, podríamos denominarla como una leucemia linfoide. Pero cuando la afectación es a nivel de los ganglios linfáticos y otros extraganglionares, pues ya podríamos denominarlo como un linfoma. Dentro de lo que es su incidencia, pues el linfoma no Hodgkin es 10 veces mayor que el linfoma de Hodgkin en cuanto a su presentación. Hay un pequeño predominio en cuanto a los varones en relación a las mujeres y la incidencia siempre va a aumentar conforme va pasando la edad, generalmente después de los 40 años de edad. Eh, se ha visto que la incidencia pues está relacionada también de acuerdo a la región en la que viven los pacientes. Por ejemplo, las personas que viven por Asia pues tienen más predisposición a desarrollar linfomas de linfocitos T. En cambio, las personas que viven en el occidente pues tienen más predisposición a formar linfomas de linfocitos B, por ejemplo, el linfoma folicular. Dentro de lo que es el gran grupo de cánceres a nivel hematológico de todos los tipos de cánceres, se ha visto que del 100% de pacientes con una patología oncohematológica, el 62.4 corresponde al linfoma no Hodgkin, seguido en un 16% del mieloma múltiple o los trastornos de células plasmáticas, seguido de la leucemia linfocítica crónica 9%, el linfoma de Hodgkin en un 8.2% y las leucemias, tanto la LLA de preferencia más que la LMA en un 3.8%. De ahí la importancia también de conocer esta patología que prácticamente es más del 60% de todos los cánceres a nivel oncometológico en el adulto. Entonces, al hablar de las causas de por qué se produce este tipo de neoplasias, pues
está muy relacionada con los procesos infecciosos, a diferencia de las leucemias. En los linfomas sí se ha visto mayor relación con un agente infeccioso que puede desencadenar y el desarrollo del linfoma. Por ejemplo, los virus del Epstein-Barr pueden estar más relacionados al linfoma de Burkitt o a un linfoma posterior a un trasplante de órganos, al linfoma difuso primario del sistema nervioso central o de Hodgkin. El virus del HTLV1 que corresponde puede corresponder a la leucemia linfoma de linfocitos T adultos. El virus del VIH está más relacionado con el linfoma difuso de linfocitos B grande. Esta es muy importante porque hay muchos pacientes que ya tienen el diagnóstico de VIH, pues se van en algún momento de su vida, pueden llegar a desarrollar este tipo de linfoma. El virus de la hepatitis C está relacionado con el linfoma linfoplasmacítico. Y acá remarcamos en cuadritos, ¿por qué? Porque el Helicobacter pylori, si bien es la agente causal de las gastritis crónicas en todos los pacientes, se ha visto mucha relación con el desarrollo del linfoma gástrico de tipo MALT, o sea, tejido linfoide relacionado con la mucosa gástrica. Por eso es muy importante que nosotros, cuando encontremos a un paciente con el Helicobacter pylori positivo, así no haya síntomas, se recomienda siempre iniciar un tratamiento erradicador para que de esta manera pues podamos eliminar esta bacteria y que no predisponga al paciente a desarrollar este tipo de linfoma de tipo MALT. Además, se ha visto afuera de los agentes infecciosos, pues predisposiciones por ciertas enfermedades genéticas que pueden ayudar a desarrollar este tipo de linfoma. Por ejemplo, inmunodeficiencias hereditarias como el síndrome Klinefelter, que habíamos dicho que es una afección genética que cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X se caracteriza por disminución de la masa muscular, del vello corporal e incluso del crecimiento testicular, ¿no? Los otros síndromes como el síndrome de ataxia telangiectasia, que se caracteriza por ser autosómica recesiva, por la mutación del gen ATM, ¿no? Y se caracteriza por alteraciones en la marcha y en el centro de equilibrio. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que también está relacionado con este tipo de patologías para el posterior desarrollo, ¿no? Enfermedades autoinmunitarias como síndrome de Sjögren, el artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la exposición a sustancias químicas o fármacos como la difenilinato, la quimioterapia y radioterapia anteriores, pacientes que hayan recibido radioterapia previamente, entonces están predispuestos a llegar a desarrollar en algún momento de su vida, pues, el linfoma no Hodgkin, ¿no? Dentro de la inmunología de esta patología, pues generalmente el linfoma se evoluciona primero en la línea linfoide, ¿no? Recordemos que de la célula madre sanguínea que tenemos se divide en dos, ¿no? Una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. El linfoma pues ocurre en esta vía, ¿no? Ya cuando va evolucionando el linfoblasto, pues posteriormente el linfocito B, el linfocito T, estas al llegar al ganglio linfático durante sus diferentes estadios de maduración, por alteración de un cromosoma o la estimulación de un agente externo, pues empiezan a desarrollar los linfomas, ¿no? Se dice que el 90% de los linfomas pues corresponde de los linfocitos B y el otro 10% de los linfocitos T. Entonces, como parte de la fisiopatología, cuando nosotros tenemos el ganglio linfático con su centro pregerminal, con el centro germinal y con el centro postgerminal, cuando va partiendo un linfocito B como célula de origen, es decir, es un linfocito B nativo, si por alguna razón hay una translocación en el cromosoma 11-14, pues puede desarrollar un linfoma de las células del manto. Ya cuando este linfocito nativo ha sido expuesto a un antígeno, pues ya se va a convertir en un linfocito B maduro con la presencia del antígeno, ¿no? Se desconoce bien cuál puede ser a este nivel la causa de que lo estimula o qué hace que se produzca la leucemia linfocítica crónica, que es a este nivel. Ya cuando hay una mutación de la región variable de la de cadena pesada de la inmunoglobulina, una sobreexpresión del gen CEMIC, pues se puede producir un linfoma de Burkitt, ¿no? Ya en el centroblasto, con la sobreexpresión igual del gen
BCL6 se puede producir un linfoma difuso de células grandes B. Ya en el centro germinal, cuando ya tenemos en el centrocito por la translocación del cromosoma 14-18, puede llegar a desarrollar un linfoma folicular. En la zona marginal, las células B de la zona marginal, por una sobreexpresión del BCL10, pues forma el linfoma de la zona de manto. Posteriormente, cuando ya el linfocito puede adquirir una memoria, no se conoce bien la causa o qué lo produce, puede de igual manera desarrollar la leucemia linfocítica crónica. Y en el centro postgerminal, cuando tenemos el plasmoblasto por una estimulación del BCR, puede de igual manera desarrollar un linfoma difuso de células grandes B. Y cualquier alteración a nivel de célula plasmática, pues puede ya desarrollar el mieloma múltiple. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de pacientes, es muy importante hacer una anamnesis detallada y una exploración física minuciosa. Hay que explorar la duración de los síntomas, la evolución sintomática, porque hay algunos linfomas agresivos que tienen una evolución más rápida que otros linfomas menos agresivos que tienen una evolución más lenta. Es muy importante que nosotros veamos en este tipo de pacientes la presencia de los síntomas B. Esto es muy importante que lo sepamos porque los síntomas B están caracterizados por presentar fiebre, sudoración nocturna o diaferesis nocturna o pérdida de peso de manera inexplicable. Por eso es que nosotros, fuera de hacer la anamnesis, tenemos que hacer una anamnesis dirigida, porque ningún paciente va a venir a la consulta y te va a decir, doctor, he perdido peso, transpiro por las noches y tengo fiebre. No te va a decir, te contará varias otras cosas, te contará otras molestias, y cuando tú ya haces la anamnesis dirigida, le dices, ¿ha tenido fiebre? El paciente te dice sí. ¿Transpira por las noches? El paciente te dice sí. ¿Ha perdido peso? Y te dice sí, perdido peso, cosas que no te va a mencionar. Por eso es muy importante que nosotros en la anamnesis también hagamos una anamnesis dirigida para que nos puedan brindar estos datos, ¿no? Es muy importante también ver los antecedentes personales patológicos que tengan estos pacientes, porque no es lo mismo tratar a un paciente que no tenga comorbilidades que a uno que sí tenga, que nos aumente el riesgo, ¿no? Y pacientes con diabetes especialmente o una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando nosotros exploramos y vemos a nuestro paciente, es muy importante analizar el tema de las adenopatías, es decir, al examen físico sí o sí tenemos que hacer una revisión de los ganglios, tanto a nivel cervical, a nivel axilar y a nivel inguinal, ¿no? Porque los pacientes presentan adenopatías periféricas que no les duele, más de 2/3 de los pacientes. Algunos solo te dicen, ah, sí, me ha crecido una bolita aquí, pero no me duele, no me molesta, te dicen, y va creciendo, y resulta que es linfoma, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes que nosotros debemos preguntar a este tipo de pacientes, es muy importante preguntarle enfermedades previas, tratamientos previos, si han tenido o no quimioterapia o radioterapia por otra patología, si han tenido o no infecciones virales, VIH, Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C, o tienen los antecedentes de la exposición a mielotóxicos. Por eso, cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de pacientes, fuera de pedir los laboratorios habituales, tanto un hemograma como una química sanguínea, es obligación pedir serologías virales, porque podríamos tratar el linfoma y obviamente el agente causal, que en este caso podría ser un virus, ¿no? Importante preguntar los síntomas B, otra vez repito, pérdida de peso, fiebre y diaforesis nocturna, los tres que nos va a decir que el paciente tenga síntomas B. Y ojo con la fiebre, porque hay muchos pacientes que solo tienen fiebre y a veces incluso se internan en medicina interna con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, porque pese a que lo cultivan, lo pancultivan, todo sale negativo, le hacen reacciones o marcadores de inflamación, todo sale normal. Entonces, se pregunta al paciente sobre medicamentos, no tiene ningún antecedente y al final sigue teniendo la fiebre. Esto se conoce como fiebre de origen tumoral, ¿no? Que es característico en algunas patologías oncológicas. Es muy importante que nosotros también durante la exploración física, como les había mencionado, es importante revisar la parte del cuello, las axilas, la región abdominal. A nivel del abdomen es muy importante tratar de palpar si no hay una megalia, especialmente de la esplenomegalia. A la auscultación, pues podremos darnos cuenta si no hay derrame pleural, o al examen físico del abdomen podremos darnos cuenta si no hay o no hay ascitis. El anillo de Welder, pues el exploración física de cavidad bucal tenemos que ver si las amígdalas están de un tamaño conservado, de una consistencia conservada. Entonces, tenemos que ver que no haya crecimiento de esto, ¿no? Porque hay muchos
linfomas que debutan incluso a este nivel empiezan a crecer y llegan a obstruir vía aérea. Entonces, para el diagnóstico, nosotros, ante la sospecha de una adenomegalia, pues tenemos que pedir un hemograma. Es muy importante pedir dentro de la química sanguínea lactato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque en los linfomas más del 90% de los pacientes tienen una LDH elevada. Eso prácticamente nos orienta al diagnóstico. Hay que pedir beta-2 microglobulinas, serologías virales, una placa de tórax, ecografías abdominales para ver si no hay derrames. Ya una vez teniendo todos estos estudios y evidenciando que el paciente tiene la presencia de los ganglios aumentados de tamaño, es muy importante la valoración por cirugía para que nos pueda ayudar con una biopsia ganglionar. Ya cuando se realiza la biopsia ganglionar, este informe va a ir al patólogo y esta histopatología nos va a dar una conclusión. Generalmente la conclusión que nos dan es, se observan células malignas compatibles con un proceso linfoproliferativo, se sugiere estudio con inmunohistoquímica. Entonces, algunos patólogos incluso se atreven a dar el nombre, observa un linfoma Hodgkin, observa un linfoma de Hodgkin. Entonces, nosotros, el estudio gold estándar para decir que un paciente tiene linfoma es la inmunohistoquímica, porque nos ha pasado varias veces que la biopsia dice linfoma y tanto el paciente como el médico inicial que le ha visto, pues se alarman. Le dicen, señor, usted tiene linfoma, aquí está su biopsia, vaya al oncólogo, vaya al hematólogo. Entonces, el paciente muchas veces se asusta y dice, no, tengo linfoma y se predispone, ¿no? Ya con el diagnóstico de cáncer, pues cualquier persona estaría choqueada, ¿no? Entonces, nosotros por regla siempre pedimos la inmunohistoquímica. Sin eso, pues no podríamos decir que el paciente tiene linfoma, porque nos ha pasado que pese a que dice la biopsia linfoma, la inmunohistoquímica dice proceso reactivo. Entonces, es muy importante el estudio de la inmunohistoquímica. En algunos casos podríamos pedir citogenética. Esto más que todo ver las translocaciones que ayer comentábamos igual de la leucemia para ver dónde está la alteración, ¿no? Pero lamentablemente por tema de costos no es muy factible hacerlo en nuestro medio. Y obviamente a veces hay muchos pacientes que han debutado con linfoma, pero no tenían adenopatías. Lo único que se veía era un derrame pleural que no era explicable. Se pide un citoquímico, en el citoquímico ya se observa incluso eso pasa generalmente en linfoma de Hodgkin, ya se ven las células de Stenberg, ¿no? Y ahí nos dice paciente compatible con linfoma de Hodgkin. Obviamente vamos a completar estudios tanto con la biopsia como la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es importante pues descartar las infecciones virales, tanto el VIH como la hepatitis B, ya que estos son de muy alto riesgo para el desarrollo del linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, en todo paciente nuevo con linfoma no Hodgkin es importante descartar estas infecciones virales. Ahora, cuando ya nosotros tenemos a nuestro paciente con la biopsia realizada, los demás estudios solicitados, es obligatorio pedir estudios de imagen. Podríamos pedir una ecografía, sí, nos va a decir conglomerado ganglionar retroperitoneal, pero nada más. Podríamos pedir placa de rayos X, sí, pero no vamos a ver adenopatías ahí. Entonces, el mejor estudio que nos va a ayudar es la tomografía con contraste para poder evidenciar los ganglios o las adenopatías a nivel interno, ¿no? Pero es muy importante que la tomografía la pidamos prácticamente corporal. Según las recomendaciones y las literaturas, siempre se pide una tomografía con contraste cérvico-torácica y abdominopélvica, ¿no? Para ver toda la cadena ganglionar en el cuerpo, ¿no? En algunos casos, o en linfomas muy malignos, o si contamos con este estudio, pues también se puede pedir el PET-CT, ¿no? La tomografía contrastada por emisión de positrones, que prácticamente nos marca actividad metabólica de cada ganglio, porque si bien en la tomografía igual nos puedes reportar, paciente presenta linfadenopatía mesentérica de 2 por 3 centímetros, es sugerente de proceso linfoproliferativo. La tomografía solo te va a sugerir, entonces cuando ya tengo la biopsia inmunohistoquímica, pues estamos seguros. Pero también el PET-CT nos va a ayudar a ver todos los ganglios. Puede que haya muchos ganglios crecidos, pero esta nos va a mostrar o nos va a pintar qué ganglios tienen actividad metabólica. Entonces, sí o sí, eso podríamos decir que sí se trata de un linfoma. Además de que nos puede guiar de qué ganglio podemos hacer una biopsia, porque ha habido casos en que, por ejemplo, se ha tomado una
biopsia que la más accesible era una cervical y resulta que no salió nada. Meses después viene y con ganglios aumentados de tamaño, se les realiza una biopsia y resulta que era linfoma. Y quién sabe desde el principio si era linfoma, solo que no tomamos la biopsia correcta o del ganglio correcto, ¿no? Por eso también es muy importante el PET-CT para que nos marque y nos pinte de qué ganglio podríamos tomar la biopsia. Ahora, una vez realizada la tomografía, esto nos sirve principalmente para la estadificación y la estadificación que más utilizamos actualmente es la escala de Ann Arbor, que lo divide en 4 estadios, donde en el estadio 1 nos habla del compromiso de un ganglio o de una región extraganglionar. En el estadio 2 ya nos habla del compromiso de dos grupos ganglionares, en este caso cervical y axilar, por encima del mediastino. Sí, también podría presentarse un grupo ganglionar a nivel inguinal o a nivel retroperitoneal, pero sigue siendo debajo del diafragma, ¿no? El estadio 3 ya nos habla de linfadenopatías en 2 o más grupos ganglionares en ambos lados del mediastino, ¿no? En ambos lados del diafragma, tanto a nivel cervical, axilar y en este caso inguinal. Ya el estadio 4, fuera de la infiltración de las linfadenopatías, pues ya se habla de infiltración a un órgano sólido, puede ser a nivel hepático, a nivel esplénico, incluso a nivel de piel se ha visto, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos la escala de Ann Arbor, pues la tenemos los 4 estadios, del 1 al 4, pero tiene una subdivisión además que lo podemos catalogar A o B. Por ejemplo, el paciente 2A o 2B. ¿En qué se diferencia el A y B? El A se caracteriza porque no hay síntomas B y en cambio el B es la presencia de los síntomas B. Por eso es que cuando nosotros estadificamos a nuestro paciente, pues podríamos decir un linfoma no Hodgkin de células grandes B, estadio 3A, por ejemplo, o 3B, ¿no? Para eso nos sirve principalmente esta escala. También se ha hablado de otras escalas, más que todo para ver los factores de riesgo, si es un riesgo reducido, un riesgo alto, que es el índice pronóstico internacional o IPI, donde toma en cuenta la edad mayor a 60 años, que va a valer un punto, el incremento de la LDH que está aumentada, el ECOG y Karnowski, de esto lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Son 2 escalas que valoran el estado general del paciente, el estadio 3 o 4 de la escala de Ann Arbor, y ver si hay infiltración o no a un sitio extraganglionar. Entonces, cuando decimos 0,1, hablamos de un riesgo reducido, 2 puntos, riesgo reducido intermedio, 3 puntos, alto intermedio, 4 o 5, riesgo alto. Y esto obviamente nos da la supervivencia. Por ejemplo, si no hay 0 puntos, pues el 10% de los casos puede haber una supervivencia a los 4 años del 94%, ¿no? En el 1-2, 80%. Y cuando ya son más de 3, pues el 50% prácticamente llega a los 5 años. Ahora, en las escalas que tenemos para valorar el estado general del paciente, pues manejamos 2 actualmente, que es el ECOG y el Karnowski. El ECOG va asintomático, puede realizar todas sus actividades de manera normal. En el 1, pues ya puede presentar algunos síntomas que le puede impedir realizar trabajos pesados, pero puede desempeñar el resto de labores de manera normal. En el 2, pues ya el paciente no puede realizar ningún trabajo, se tiene síntomas presentes, ya le obliga a estar en la cama postrado, pero no supera generalmente el 50% del día. En el 3, pues ya está prácticamente más de la mitad del día en la cama por la presencia de los síntomas y necesita ayuda para la mayoría de las actividades. Un ECO 4, el paciente está totalmente 100% en la cama, ya no puede hacer nada, requiere ayuda para todo, ¿no? Y en el 5 está fallecido. En cambio, el Karnowski nos maneja una escala desde 0 hasta 100, 0 fallecido, 100 de igual manera es un paciente que puede realizar todas sus actividades de manera normal, está asintomático, no hay evidencia de enfermedad. Un 90% puede haber síntomas leves, en el 80% puede hacer las actividades normales, pero con un leve esfuerzo, puede haber algunos signos y síntomas de la enfermedad, y a un 70%, pues el paciente ya es incapaz de trabajar prácticamente, tiene que vivir en la casa y a cuidarse con ayuda, ¿no? Ya por debajo del 40%, pues ya es prácticamente incapaz de hacer su autocuidado, requiere sí o sí cuidados especiales y requiere incluso hospitalización.
Ahora, hablando de todo lo que son las neoplasias linfoides o todos los linfomas, las neoplasias de los linfocitos B maduros se caracterizan porque son enfermedades de gran malignidad. Por el más representativo es el linfoma difuso de células grandes B o de linfocitos B. Estas tienen una proliferación más rápida y en especial el linfoma de tipo Burkitt. Este linfoma ha cobrado o cobra mucha importancia, pese a que la presentación es muy infrecuente, prácticamente es el 1% de todos los linfomas no Hodgkin, no se ve este tipo de casos muy a menudo, pero cuando se presenta realmente es muy agresivo y en cuestión de días lleva pues, al paciente a fallecer, ¿no? En los niños pues se llega a presentar el 30%, se caracteriza por una traslocación en el cromosoma 814, hay alteración y mutación en los genes CEMIC y en la cadena ligera kappa, se caracteriza porque tiene principalmente tumoraciones abdominales, puede haber hepatomegalia y adenopatías, y la característica principal que tiene es que cuando ya infiltra sangre y se encuentra en médula ósea, encontramos los blastos de tipo L3, que lo habíamos visto en la anterior clase de leucemias linfoides agudas, las de L3, ¿no? Entonces, este tipo de linfoma es uno de los más agresivos que está dentro del grupo de los linfomas no Hodgkin. Se constituyen cerca del 30% de los linfomas no Hodgkin en niños. Se ha visto que en África principalmente afecta más a niños, tiene una proliferación más rápida, tiene tres distintas formas de cuadros, la forma endémica que la llaman africana, donde se caracteriza por una tumoración en maxilar inferior o infiltra huesos de la cara. La forma no endémica, que más que todo es a nivel abdominal, y la otra forma es en los casos por inmunodeficiencia. Actualmente en nuestro medio, los pocos pacientes que hemos logrado ver, toditos eran secundarios a VIH. Han desarrollado linfoma de tipo Burkitt, pero ya tenían una infección previa por VIH. Entonces, está muy relacionado con los casos por inmunodeficiencia. En la biopsia, principalmente vamos a ver esta imagen, ¿no? En cielo estrellado y, y si le hacemos un medulograma, lo que vamos a ver estos blastos de tipo L3 con la presencia característica de las vacuolas en el citoplasma. En cuanto al tratamiento de este tipo de linfoma, pues, como les mencionaba, tenemos que iniciar lo más antes posible una vez diagnosticado, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Se usan varios regímenes de quimioterapia, pero siempre tiene una característica en donde se utiliza la ciclofosfamida a unas dosis altas, ¿no? El otro tipo de linfoma agresivo es el linfoma difuso de linfocitos B grandes o de células grandes B. Es el subtipo más frecuente de todos los linfomas. Miren, es el 31%. Del 100% de los linfomas, el 31% es el linfoma difuso de células grandes B. Esta se caracteriza porque es la más frecuente, es el 31% de los casos. En Estados Unidos la incidencia es de 7 por cada 100.000 habitantes. En América del Sur representa siempre el 40% de todos los linfomas que se diagnostican, ¿no? Pese a que dice la otra imagen 30, pero en América del Sur se ha visto que llega incluso hasta el 40%. Se caracteriza porque va a haber una neoplasia con una masa de linfocitos atípicos, es decir, a nivel ganglionar, y tiene un alto índice de proliferación. El índice de proliferación es un marcador que también nos orienta en pronóstico. En los estudios de inmunohistoquímica, fuera de reportarnos los diferentes anticuerpos monoclonales con lo que se ha hecho la del linfoma, nos reporta el índice de proliferación, llamado como Ki-67. Este índice de proliferación, cuando nos reportan por encima de 80-90%, pues nos dice la agresividad del tipo de linfoma que tiene el paciente. Durante años se ha ido investigando los diferentes esquemas de tratamiento y el más usado desde hace muchos años fue el CHOP, el protocolo CHOP solo, pero ya después con la implementación de los anticuerpos monoclonales, pues ya se añadió el rituximab. Entonces ya el protocolo llegó a denominarse ERECHOP. Actualmente el ERECHOP es la quimioterapia de primera línea en todos los tipos de linfomas, excepto algunas como el linfoma de Burkitt que se le adiciona algún medicamento extra para iniciar el tratamiento. Entonces, el ERECHOP está constado de principalmente la prednisona, el rituximab, la ciclofosfamida, la doxorubicina y la vincristina. El ondansetron, ranitidina, paracetamol,
No, clorfenamina y dexametasona, más es un tratamiento coadyuvante que va a tener este protocolo, ¿no? Y estos tienen sus días de administración. La mayoría se administra en el día 1, pero la prednisona continúa, ¿no?, por 5 días, ¿no? Y este ciclo se repite cada 28 días. El total de ciclos que se sugiere para cada quimioterapia es de 6 ciclos en total, tanto al tercer como al sexto ciclo, se hace una valoración tomográfica. ¿Para qué? Pues para ver si hay una remisión completa. La remisión completa en los linfomas no se controla al igual que las leucemias. En las leucemias más que todo era por la enfermedad mínima residual o la presencia del BCR-ABL. En cambio, en los linfomas, la remisión completa se la hace estrictamente con las tomografías. Es netamente imaginológico. ¿Por qué? Porque vamos a tener una tomografía, qué sé yo, al ingreso nos va a reportar conglomerados ganglionares a nivel de mesenterio de 5 por 6. Con eso hemos partido. Ya cuando hacemos todo el protocolo y terminamos los 6 ciclos, pedimos una tomografía, la tomografía nos dirá solo se observa adenopatías subcentimétricas o no se observa adenopatías. Entonces, ese momento nosotros diremos el paciente está con una respuesta completa. Existe otros protocolos de tratamiento para el linfoma Hodgkin. Doc, ¿la tomografía de tórax y abdomen o solo de abdomen? Hola. Sí, Doc, hola. ¿la tomografía solo de tórax, de ¿Puedes abdomen repetir o tu ambas? pregunta, por favor? No, todo. Nosotros cuando valoramos al paciente al ingreso, al inicio, es cérvico-torácica, abdominopélvica. Cuando pedimos una tomografía a mitad de ciclo y al finalizar el tratamiento, de igual manera, cérvico-torácica, abdominopélvica. ¿Por qué? Porque ha habido casos en que pacientes que hayan debutado, qué sé yo, con adenopatías a nivel torácica, digamos, a nivel de mediastino. Entonces, abdomen nada, cero. Le hacemos el tratamiento, hacemos un control tomográfico, qué sé yo, solo del tórax, porque ahí estaban los ganglios. Y vemos que hay remisión, pero digamos que a las pocas semanas o meses nuevamente el paciente tiene los síntomas B, se evidencia, qué sé yo, adenopatías a nivel inguinal y resulta que había una nueva formación o una progresión de la enfermedad a nivel del abdomen. Por eso es muy importante siempre pedir la tomografía corporal total, ¿no? Entonces, dentro de lo que es los diferentes protocolos de tratamiento fuera del derecho, es decir, cuando encontramos a veces fracaso al tratamiento, o sea, pese al tratamiento no ha habido una respuesta completa, ha habido una remisión parcial o ha habido evidencia de progresión de la enfermedad, es decir, que los ganglios, en vez de haber bajado, hayan crecido, pues tenemos que tomar los otros protocolos que tenemos a la mano, como puede ser el CBP, que está en base de ciclofosfamida, vincristina y prednisona, el RICE, que tiene rituximab, ifosfamida, mesna, carboplatino, el Eredap, dexametasona, cisplatino, citarabina, el ESHAP, que tiene además el etopósido, el EPOCH, que tiene además el etopósido, la vincristina, la doxorubicina. Cada uno de estos, pues, es diferente al ERECHOP. No se administran los mismos días, cada uno tiene su protocolo y sus tiempos, ¿no? Pero sí tenemos estas opciones de tratamiento en caso de que el ERECHOP no haya tenido una buena respuesta. Ahora, hablando del linfoma folicular, pues estas ocupan el segundo lugar en la frecuencia de las entidades de los linfomas no Hodgkin. En primer lugar está el linfoma difuso de linfocitos B grandes o de células grandes B. Segundo lugar están los linfomas foliculares. Este es un tipo de tumor que va a estar formado por un porcentaje variable de linfocitos pequeños, cuyo crecimiento se asemeja a un patrón folicular. Por eso es que de esta manera se ha denominado este tipo de linfomas. Se presentan el 22% de los linfomas en general. Se caracteriza por una translocación 14-18, lo habíamos hablado acá, a nivel del centrocito. Hay una translocación en este cromosoma y llega a desarrollar el linfoma folicular. Se caracteriza este tipo de linfoma porque aparecen adenopatías indoloras y a veces de una aparición reciente, no de una aparición larga. Es decir, el paciente viene y te dice, hace un mes me ha crecido esta bolita en el cuello o en la axila, le hacemos la biopsia y resulta ser linfoma folicular, ¿no? Generalmente este tipo de linfoma no presenta síntomas B, tiene un IP bajo, es decir, tiene un buen pronóstico, responde mucho mejor a
quimioterapia y radioterapia en caso de que haya presentado, qué sé yo, una masa grande, ¿no? Una masa un conglomerado ganglionar importante, más de 5, más de 10 centímetros. En esos casos se considera la radioterapia, pero inicialmente solo la quimioterapia. Pero este tipo de linfoma folicular, pues tiene un mejor pronóstico porque tiene una mejor respuesta al ERCHOP. Es muy sensible a la quimioterapia y radioterapia, como les mencionaba, aunque las dos nunca van a ser siempre curativas. Siempre la mejor opción es tratar de pensar de que estos pacientes en algún momento puedan optar por el trasplante de células madre, ¿no? Entonces, a veces se ha visto pacientes que tengamos el diagnóstico de un linfoma folicular y al igual que la leucemia linfocítica crónica, algunos autores sugieren que deberíamos esperar a que aparezca un síntoma y no iniciar tratamiento, porque se han hecho estudios a un grupo de pacientes que tenían el linfoma folicular, pero que no presentaban síntomas, y otro grupo de pacientes eh, que igual tenían linfoma folicular, de igual manera no presentaban síntomas, o algunos sí, se les ha dado a los dos la quimioterapia y no ha habido mayor cambio, es decir, el que presenta síntomas no ha respondido mejor porque supuestamente tal vez estaba en una etapa más temprana, y a comparación de los otros que sí tenían síntomas. Entonces, no se ha visto, algunos autores sugieren esperar, otros sugieren dar tratamiento. Eso es hay que evaluarlo bien cuando nos encontramos con cada caso, ¿no? Algunos autores, como les mencionaba, reservan el tratamiento cuando ya hay una enfermedad sintomática. La mejor empleo del tratamiento, pues les decía que era el CHOP asociado al anticuerpo monoclonal rituximab, que es el anti-CD20. El otro tipo de linfomas que por su importancia también es bueno mencionarlo es el linfoma de la zona marginal. Es el más común de los linfocitos de baja malignidad. Tiene tres tipos principales, el esplénico, el extraganglionar o de Malt y el ganglionar. El linfoma tipo Malt es uno de los linfomas que afecta a mucosas, por eso su abreviación, tejido linfoide asociado a mucosa, por eso es que se denomina Malt. El que se presenta con mayor frecuencia es el linfoma de tipo Malt gástrico. A veces nosotros hacemos o se pide una endoscopia al paciente y se evidencia una tumoración o alguna infiltración ulcerada, se toma la biopsia de este nivel y tanto la biopsia como el inmunistoquímico pues ya nos reporta que es un linfoma de tipo MALT, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una serología o Helicobacter pylori en heces, pues siempre da positivo, más del 90% de los pacientes da positivo. He ahí la importancia de por qué nosotros cuando identificamos este tipo de linfoma es sí o sí obligación de cada médico, aunque no haya síntomas, iniciar el tratamiento erradicador, pues para evitar que nuestros pacientes en algún momento lleguen a esta instancia. Representa el 8% de todos los linfomas no Hodgkin, está más vinculado con el Helicobacter pylori 95%. Hay una traslocación en cromosoma 11-18 o mutación del gen AP12-MALT1. Algunos pacientes tienen trisomías en el cromosoma 3, 7, 12 y 18. Se ha visto muy relacionado los linfomas tipo MALT con agentes infecciosos directos, por ejemplo, a nivel de estómago, el Helicobacter pylori. A nivel de las glándulas salivales, el síndrome de Sjögren predispone al desarrollo de este tipo de linfomas. Una tiroiditis de Hashimoto predispone al linfoma MALT en tiroides. Una conjuntivitis por Clostridium sitasi puede ocasionar un linfoma de tipo MALT ocular, como podemos ver acá, ¿no? O infecciones cutáneas con Borrelia, pues puede desarrollar un mal cutánea. Muchas veces cuando nosotros ya encontramos un linfoma de tipo gástrico y encontramos H. pylori, lo primero que iniciar tratamiento para esto. Ya una vez tratada, recién volvemos a evaluar el paciente, porque si hay un pequeño grupo de pacientes que ya con el tratamiento erradicador, las masas tumorales disminuyen y se pierden a nivel gástrico, por eso la importancia de este tratamiento. Entonces, dentro de las linfomas de las células del manto, estas representan el 6% de todos los linfomas. La edad promedio de presentaciones a los 63 años, hay un predominio del sexo masculino en comparación al femenino de 4-1 y muchas veces nosotros a estos pacientes los encontramos ya en una etapa 4, porque como es un linfoma que no molesta, que no duele, prácticamente va creciendo, el paciente ni se da cuenta, ya cuando la masa tumoral es muy grande y causa una sintomatología presente, es
recién van al médico y ya pues los encontramos en una etapa 4, ¿no? La supervivencia a los 5 años generalmente es de 25%. Ahora, hablando ya del otro grupo de linfomas, que son los linfomas de la línea celular T o los linfocitos T maduros periféricos, estas se van a caracterizar principalmente por una entidad que se llama la mucosis fungoide, el linfoma de linfocitos T periféricos, y estos son más raros que los linfomas de linfocitos B. Recordemos que representa alrededor del 10% nomás, ¿no? Entonces, la mucosis fungoide es la más representativa, es la que más se presenta con frecuencia en cuanto a frecuencia de la línea celular T. Esta se conoce como un linfoma cutáneo de linfocitos T. Se caracteriza porque va a haber en la piel una proliferación de las células T que va a tener lesiones planas con placas delgadas, como podemos ver en este paciente, ¿no? Este tipo de linfomas es más frecuente en varones y en especial en la raza negra y se presenta por los años 60, 70 años del paciente, ¿no? Estas lesiones cutáneas siempre tienen una evolución progresiva. Primero empiezan con unas máculas a nivel de piel, posteriormente se vuelven las placas que ya hemos visto, luego evolucionan tumoraciones cutáneas. Después de que algunos pacientes presentan estos síntomas y no son tratados, puede llegar a seguir progresando la enfermedad presentando eritrodermia generalizada y ya la presencia de células tumores circulantes, el llamado síndrome de Sézary, que se caracteriza por la eritrodermia, la presencia de estas lesiones y además la presencia de las células de Sézary en el frotis de sangre periférica, que se caracterizan por tener un núcleo de aspecto cerebrenoide, como podemos ver acá, ¿no? Con estas lobulaciones. Vemos estas células, qué sé yo, infiltradas en sangre periférica en un 30-40% y ya podríamos estar hablando de un síndrome de Sézary. El linfoma de células grandes anaplásico, pues es más frecuente en niños, constituye el 10% de los linfomas, es más frecuente en varones y se caracterizan porque tienen grandes linfocitos atípicos que tienen una forma no normal, con núcleos en forma de herradura, que no se puede ver bien acá, pero ya el patólogo siempre lo logra distinguir, ¿no? La leucemia linfoma de linfocitos T adultos es una entidad también que está presente, en donde ya se caracteriza, fuera del linfoma tiene datos de leucemia porque se hallan diferentes células a nivel del frotis sanguíneo, especialmente el hallazgo patognomónico, pues la aparición de la célula flor maligna. Como ven acá, tiene una célula con un núcleo en forma de flor, ¿no? Como si tuviera 4 hojas acá. Acá vemos otra igual. Entonces, la presencia de estas células en el frotis de sangre periférica ya nos inclina a pensar de que el paciente esté cursando con una probable leucemia linfoma de linfocitos de adultos, ¿no? Tiene una forma aguda que se presenta en el 60% de los pacientes, una forma linfomatosa del 20%, una forma crónica en el 15% y una forma latente que está presente en el 5% de estos pacientes. Entonces, eso ha sido un breve resumen de los linfomas. Si bien hay varios linfomas de la línea B y T, además de las que he mencionado, realmente la frecuencia de presentación es muy, muy baja. Acá en Bolivia prácticamente no se ha descrito casi ninguna de esas, ¿no? Más es la frecuencia coincide en nuestra población, la frecuencia con lo que sugieren las literaturas extranjeras, ¿no? Con mayor porcentaje la de células grandes B, seguido de la folicular y seguido de la MALT, ¿no? Entonces, es muy rara la presentación. Recién nomás vimos hace poco un linfoma de tipo Burkitt que se diagnosticó, lamentablemente por una complicación de una herida quirúrgica que tenía el paciente, no era candidato a quimioterapia en ese momento y ese linfoma no nos esperó ni una semana y el paciente falleció, ¿no? Y prácticamente conversando con otros colegas, pues si había visto este caso después de prácticamente 7 años, 8 años, o sea, es muy, muy infrecuente. Ahora vamos a hablar del otro grupo de linfomas. Ya habíamos hablado de los no Hodgkin, ahora vamos a hablar de las de Hodgkin. Principalmente se caracterizan por esta célula que parece que te está mirando, ¿no? Que tiene dos ojitos ahí. Es la célula de Redstenberg. Los linfomas de Hodgkin son neoplasias linfoides que se caracterizan por la presencia de las células de Stenberg y estas se mezclan pues con la población de células inflamatorias no neoplásicas como están alrededor. Se divide en dos categorías de acuerdo a la morfología, al inmunofenotipo y a la inmunohistoquímica. Se caracteriza por ser el linfoma de Hodgkin clásico,
y predominante de linfocitos nodulares. El linfoma de Hodgkin clásico, pues antes de la radioterapia, era una enfermedad que afectaba o que tenía una alta letalidad, principalmente en pacientes jóvenes. Ahora ya con una introducción de la quimioterapia múltiple, es decir, con la combinación de varios medicamentos, además de la radioterapia, pues ha aumentado las tasas de curación, incluso llegando al 85% de los pacientes. Dentro de la que es la epidemiología y la etiología, en Estados Unidos pues aparece alrededor de 9.000 casos cada año. El linfoma de Hodgkin clásico pues representa el 90% de todos los linfomas de Hodgkin. El linfoma Hodgkin representa el 10% de todos los linfomas, el 0.6 representa el 0.6% de todos los cánceres. La incidencia es de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes y la presentación de la enfermedad pues tiene igual un pico bimodal, ¿no? Tanto en adolescencia como en adultos mayores. Entonces, dentro de la clasificación que se hace principalmente a nivel histológico es que el linfoma de Hodgkin se divide en dos grupos, el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin predominante de linfocitos nodulares. El linfoma de Hodgkin clásico a su vez tiene 4 subtipos, que es la esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos o con reducción de linfocitos. La esclerosis nodular es el que se presenta con mayor frecuencia, llegando al 70%. La celularidad mixta es del 20 al 25%, el linfoma de Hodgkin rico en linfocitos corresponde al 5%, y el que tiene reducción de linfocitos es menos del 1% que se presenta en este tipo de linfomas, ¿no? En pacientes que estén infectados con el virus del VIH, pues se ha visto que desarrollan linfoma de Hodgkin de celularidad mixta o de reducción de linfocitos, ¿no? Entonces, los pacientes más jóvenes que se han diagnosticado en Estados Unidos, pues ellos presentan la variedad de esclerosis nodular, ¿no? En este cuadro que tenemos de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues lo que habíamos dicho, el linfoma de Hodgkin clásico se divide en esclerosis nodular, rico en linfocitos, celular mixta o escaso en linfocitos. En pacientes jóvenes, esclerosis nodular, eso principalmente en Estados Unidos. Y en pacientes ancianos, celularidad mixta y escaso en linfocitos. Esto principalmente en países del tercer mundo, ¿no? Eh, Entonces, nosotros cuando analizamos y vemos este tipo de pacientes, ya el diagnóstico siempre va a ser histológico, siempre va a ser mediante la biopsia inmunohistoquímica, donde el patólogo a la hora de hacer la biopsia, pues lo que va a ver son estas células, ¿no? Las células de Red-Stemmer. Aunque se ha mencionado en algunos estudios que pese a que tenga linfoma de Hodgkin, esta célula no está presente siempre, está a veces menos de 1% en todo el tumor. He ahí la importancia de realizar una buena biopsia. Nosotros, actualmente, a nivel mundial y en nuestro país, se recomienda que cuando se realiza una biopsia ganglionar, se recomienda sacar todo el ganglio afectado, bueno, el más accesible, ¿no? No se recomienda sacar un pedazo, pero hay ocasiones en que nuestros pacientes no debutan con adenopatías periféricas, debutan con adenopatías intraabdominales, puede ser retroperitoneales o mesentéricas, entonces la accesibilidad mediante una cirugía es muy complicado, por eso es que se toma biopsias guiadas bajo guía tomográfica, en donde mediante agujas finas toman la biopsia, pero lamentablemente en esas muestras pues no son muy buenas y a veces nos confunden el diagnóstico, ¿no? O no se llega a diagnosticar correctamente. Dentro de los factores de riesgo del linfoma de Hodgkin siempre va a estar la exposición a sustancias mielotóxicas. En todas las enfermedades oncohematológicas, las sustancias mielotóxicas es un punto que debemos tomar en cuenta tanto en recomendación a nuestros pacientes como para nosotros mismos, ¿no? Tratar de evitar exponernos a estas sustancias porque al final nadie sabe quién tiene una predisposición genética a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Siempre tenemos que ver las infecciones virales, virus de Epstein-Barr, el VIH, SIDA, el virus, hay algunos estudios que están sugiriendo incluso el virus del herpes humano. No se ha logrado determinar esto, ¿no? La inmunosupresión causada, riesgos familiares genéticos que nos predispone a tener estas enfermedades, ¿no? El linfoma de Hodgkin clásico se caracteriza porque la mayoría de los pacientes llegan a presentar una adenopatía que es palpable pero no sensible, que quiere decir que tú le palpas y a él no le va a doler. Le preguntas, ¿le duele? Y no le duele. Tú puedes tocar el ganglio, presionar y no lo va a doler, ¿no? Generalmente
aparece más a nivel del cuello y a región supraclavicular y axilas, es decir, más en la parte superior. Más del 50% de estos pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, las tumoraciones o las linfadenopatías se encuentran a nivel de mediastino al momento del diagnóstico. Otra vez mencionamos la escala de Van Arbour, porque tanto para el linfoma no Hodgkin como el linfoma de Hodgkin, esta escala es muy importante para que nosotros podamos estadificar a nuestro paciente. Y como han podido ver, de acuerdo a los índices de pronósticos que hay actualmente, siempre nos pide en qué escala de Van Arbour está, ¿no? Y una vez mencionamos los síntomas, la importancia de estos, la fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso. Muy importante la tomografía o el PET-CT para poder hacer esta escala y es lo que más utilizamos actualmente, la escala de Van Arbour. Más del 50% de los pacientes, pues, como les mencionaba, tienen adenopatías mediastinales. El 33% de los pacientes con linfoma de Hodgkin pueden tener los síntomas B. Recordemos que al principio habíamos dicho que no todos tienen, a comparación del linfoma no Hodgkin, que ahí sí tienen una mayor frecuencia de presentación de los síntomas B. Se denomina una fiebre de Epstein cuando los pacientes presentan fiebre durante semanas, de golpe desaparece y vuelve a aparecer. Por eso es muy importante la anamnesis dirigida, porque algunos pacientes piensan que es normal, piensan que ese momento tenían calor y nada más, pero resulta que estaban haciendo picos febriles y ellos ni cuenta se dan. Entonces, dentro de la anamnesis y el examen físico que hacemos a nuestro paciente, siempre tenemos que buscar las adenopatías. En todo paciente que revisemos, palpemos ganglios si es que no está aumentado, como les decía. Son ganglios que no duelen y no les va a molestar al paciente. Algunos ni se dan cuenta que habían tenido un ganglio aumentado de tamaño. Por eso es muy importante que nosotros, independientemente de la especialidad, hagamos un correcto examen físico, ¿no? Palpando y revisando todo, ¿no? El cuello es el sitio más frecuente de la afectación en un 60-80% y como les había dicho nuevamente, siempre el linfoma de Hodgkin clásico se caracteriza porque tiene ganglios mediastinales al momento del diagnóstico en un 50-60%. Es importante que nosotros en pacientes que tengan antecedentes de tos de manera crónica o algún dato de disnea, pues pedir una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque un buen porcentaje de pacientes no nos encontramos con un hallazgo incidental, es decir, nosotros les realizamos la placa de rayos X de tórax, vemos la placa y ahí nos damos cuenta que hay un ensanchamiento de mediastino. Eso es sugestivo de algún tipo de masa mediastínica. Por eso es muy importante pedir la radiografía de tórax y muchas veces por ahí ya se empieza el abordaje del diagnóstico. Los síntomas ven nuevamente su importancia, la pérdida de peso, fiebre y diaforesis nocturna y se ha descrito en el linfoma de Hodgkin clásico que del 10 al 15% de estos pacientes presentan prurito, ¿no? Entonces, nuevamente, al igual que el linfoma no Hodgkin, los pasos a seguir para el diagnóstico básicamente son los mismos. Pedir un hemograma, pedir lactato de deshidrogenasa, beta-2 microglobulinas, serologías virales, la placa de tórax, ecografía abdominal. Ya cuando identificamos la adenopatía, pues pedimos al cirujano para la biopsia ganglionar. Siempre complementamos con la inmunistoquímica. Si se puede, solicitamos la citogenética para ver estas locaciones que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y en derrames pleurales, pues, y tanto ascíticos, podríamos hacer un citoquímico para ver si no está presente estas células de Stenberg. Entonces, para el diagnóstico, biopsia de ganglio y sí o sí inmunistoquímica es lo que nos va a dar el diagnóstico. Muchas veces el inmunofenotipo puede marcar ciertos anticuerpos monoclonales como CD30, CD15, CD45, pero el que nos va a dar diagnóstico es la inmunistoquímica. ¿Por qué? Porque usualmente el patólogo en la biopsia ve esto. Aquí hay una célula de Stenberg, aquí hay otra, entonces ve esto el patólogo y sugiere que es linfoma de Hodgkin. Ya cuando hacemos la inmunistoquímica, pues con los diferentes marcadores que utiliza el patólogo, pues se va teniendo los diferentes grupos celulares. En este caso aquí vemos las células de Stenberg ya tenida. Y por eso es que ellos ya ponen el diagnóstico con nombre y apellido. Para valorar a nuestros pacientes utilizamos siempre los pronósticos, ¿no? Que eso básicamente nos va a decir si el paciente va a ir bien o va a ir mal, ¿no? En este caso, la puntuación pronóstica o el IPI para el linfoma de Hodgkin toma estos factores: la edad mayor a 45 años, el sexo masculino, una etapa 4 al momento del diagnóstico, una albúmina menor a 4, una anemia menor a 10, leucocitos más de 15.000 o puede
haber una linfopenia menor a 600. Todos estos tienen un puntaje y de acuerdo a nuestro paciente, pues vamos sumando y tiqueando cuáles cumplen, ¿no? Eso nos habla de dos cosas, para ver la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global de los pacientes, ¿no? Libre de enfermedad significa que el paciente va a pasar un tiempo asintomático, sin molestias. Y la supervivencia global, que puede tener síntomas, pero aún así sigue estando, digo, no a los 5 años. Una puntuación de cero, pues siempre nos da un pronóstico casi del 100%. Ya posteriormente, según va avanzando las puntuaciones, siempre va bajando ya el porcentaje de pacientes que llegan a los 5 años, ¿no? Llegando al 67%. Incluso es mucho mejor si se dan cuenta en cuanto al porcentaje en comparación al linfoma de Hodgkin. Por eso es que el linfoma de Hodgkin tiene un mejor pronóstico, porque son igual muy quimiosensibles, ¿no? El esquema más utilizado actualmente para el linfoma de Hodgkin, en primera instancia está el esquema ABVD, que consiste en administrar 3 ciclos cada 28 días. Se caracteriza porque vamos a utilizar la vinblastina, la doxorubicina, la bleomicina y la dacarbazina, obviamente en sus diferentes días de administración, y las dosis que se calcula por el metro cuadrado, por la superficie corporal, y no así por el peso en general en kilogramos, ¿no? Entonces, este es el esquema actualmente más utilizado de primera línea para el linfoma de Hodgkin. Ahora, cuando nuestros pacientes con linfoma de Hodgkin tienen una recaída, pues tenemos que ver ya otra opción de tratamiento. Y estos son los que actualmente están aprobados, ¿no? Y se sugieren también de acuerdo a los diferentes estudios que se han hecho tanto a nivel de Europa y a nivel de Norteamérica, ¿no? El ABVD es en primera instancia, el A más ABD, que en vez de la bleomicina ya puedes usar brentuximab y mantiene los demás medicamentos, el BLACOP, que tiene la bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, prednisona, e incluso en este tipo de protocolos, algunos son muy tóxicos, causan mucha toxicidad hematológica. Por eso es que en algunos protocolos ya de entrada añaden el factor estimulante de colonia de granulocitos, que es el Gastrim, que básicamente sirve para pues, estimular la línea granulocítica, es decir, te sube las defensas. Eso utilizamos nosotros en algunas quimioterapias agresivas porque necesitamos ayudar al paciente a que salga de esas neutropenias severas que son secundarias a la quimioterapia agresiva que nosotros también le damos, ¿no? El otro protocolo es el Stanford, que tiene la doxorubicina, vinblastina, la mecloretamina, vincristina, bleomicina, etopósido y prednisona, ¿no? Entonces, hasta acá no sé si tienen algunas preguntas. Doctor, disculpe, una pregunta. Y leía en cuanto a los exámenes pasados y en el 2023 había una pregunta que decía, ¿cuál es el principal síntoma del linfoma de Hodgkin? Entonces yo veía que estaban entre los incisos los síntomas B, como fiebre, pérdida de peso y diaforesis nocturna, pero además también estaba adenopatías. Entonces, Ya, mi pregunta es, cuando existan ya. esas preguntas, ¿cuál opción? Porque creo que en el inciso estaba fiebre inexplicable. Estabas hablando del linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Doctor, En el linfoma de Hodgkin, los síntomas B no son muy frecuentes, o sea, no es un signo característico, me parece más en relación. ¿Cuáles eran las otras opciones que tenías ahí? fiebre inexplicable, sudoración profunda, nocturna, pérdida de peso, insuficiencia respiratoria y adenopatías. Y como respuesta, creo que está ahí fiebre inexplicable. Por eso era mi duda, no sería adenopatía. Sí, es que les había mencionado en un principio de los linfomas que muchos de estos pacientes vienen con fiebre, ¿no? Un fiebre de origen desconocido. A veces ese es el principal síntoma, no presenta otros más porque los síntomas B no están presentes en los 100%. E incluso en el linfoma de Hodgkin está mucho menos que en relación al linfoma no Hodgkin. Por eso es que cuando nosotros estadificamos a nuestros pacientes, un buen porcentaje, casi la mayoría llegan a ser solo A, ponte estadio 3A, estadio 2A. Los síntomas B, si bien es algo que tenemos que investigar, no es algo que está presente en la gran mayoría de los linfomas, ¿no? Bueno, Gracias. vamos a pasar con las preguntas, ¿no? ¿Qué es el linfoma de Hodgkin?
Sí, exactamente. Linfoma de Hodgkin, células de Z-Stenberg. Linfoma no Hodgkin, no células de Z-Stenberg. Básicamente es un poco curioso la historia de este tipo de patología. Cuando la descubrió aquel personaje de apellido Hodgkin, pues evidenció esta enfermedad y evidenció que un grupo de pacientes tenían estas células y el otro grupo no. Entonces, a la hora de bautizar la enfermedad, pues dijeron, ¿cómo la bautizamos? A una la llamamos linfoma de Hodgkin y a esta otra, como no tiene las células, pues linfoma no Hodgkin. Es un poco curiosa la historia de Pero esta no es patología, ¿no? patognomónico, ¿no, doctor? ¿Cuál es la variedad de las células de Stenberg? Sí, doctor, no es patognomónico del... O Para, sea, también encontramos, creo, en el mieloma múltiple, si no me equivoco. para el Hodgkin sí, para el Hodgkin sí, pero mira, puede que no esté presente. ¿Por qué? Porque les había explicado, es muy importante la toma de la biopsia. A veces no logran tomar la biopsia completamente. Cuando hacen por punción específicamente, no logran ver los patólogos esta célula, porque les había explicado que esta célula está presente en el linfoma de Hodgkin, pero menos del 1% de toda la masa que llegues a tomar. Por eso es que en las fotos que les había mostrado, de todo ese campo celular, apenas se veía una célula de este ahí al medio, chiquitita, pero en todo el campo no veías otra. Entonces, mucho depende del momento de la toma de biopsia para hacer el diagnóstico, pero para hablar del linfoma de Hodgkin sí es patológico decir que tiene que estar presente esta célula. Si bien algún estudio de histopatología no nos va a reportar, lo que nos va a confirmar sí o sí es la inmunistoquímica, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es la variedad de linfoma de Hodgkin más frecuente en ancianos? B. Recordemos que es B. Celularidad mixta es más frecuente en ancianos y esclerosis nodular en jóvenes. ¿Cuál es el tipo celular más frecuente del linfoma de Hodgkin clásico? Exacto, la esclerosis nodular es la más frecuente, en un 70%. ¿Cuál es el lugar más frecuente de localización de las adenopatías en el linfoma de Hodgkin? Hay un grupo pequeño que ha respondido la correcta, que es la E. Recordemos que les había dicho que el linfoma de Hodgkin a nivel cervical presenta 60-80%. A nivel mediastinal, 50-60%. Por eso, la localización más frecuente es cervical y mediastinal. ¿Cuál será la conclusión más probable de una biopsia ganglionar cervical de un varón 24 años con fiebre en la que el patólogo describe células grandes con amplio citoplasma, núcleos bilobulados, grandes nucleolos de tipo inclusión acompañadas de eosinófilos, células plasmáticas y ocasionales polimorfonucleares? Exacto, porque prácticamente ahí nos están haciendo la descripción de la célula de Z-Stenberg, ¿no? El linfoma de Hodgkin. Paciente de 40 años con cuadro clínico, sudoración, fiebre, pérdida de peso en las últimas semanas. A la exploración y pruebas de imagen se encuentran adenopatías mediastinales, cervicales y retroperitoneales. Tras un estudio histológico se diagnostica enfermedad de Hodgkin de tipo depresión linfocítica. En la biopsia de médula ósea no se observa infiltración por la enfermedad. Señale de las siguientes en qué estadio del sistema Ann-Arbor se podría encontrar este paciente. Exacto, en el estadio 3B, ¿no? Tiene afectación de dos grupos ganglionares a ambos lados del diafragma. No hay evidencia de infiltración porque le han hecho una biopsia y tiene síntomas B. La neoplasia linfoide maligna que se presenta con más frecuencia es...
Exacto, linfoma no Hodgkin. Habíamos hablado que representa el 60% de todos los cánceres oncohematológicos. De acuerdo a su clasificación, los linfomas no Hodgkin derivan en mayor porcentaje de... Nos habla en un mayor porcentaje, ¿no? De qué línea celular, ¿no? Entonces, obviamente los linfocitos B, porque es en un 90%, en un 10% de linfocitos T. Es una de las neoplasias linfoides de proliferación más rápida. Exacto, el linfoma de tipo Burkitt es una de las que tiene más proliferación y es una de las más agresivas. El linfoma de tejido extraganglionar que afecta más a menudo el estómago es... Exacto, el B, el linfoma de la zona marginal y dentro de esa el linfoma de tipo MALT, el tejido linfoide asociado a mucosa. Los llamados síntomas B del linfoma de Hodgkin o no Hodgkin consisten en los siguientes. Exacto, D, diaforesis nocturna, pérdida de peso, fiebre. Las células de Red-Stemmer es una característica patognomónica de... Sí, linfoma de Hodgkin. Entonces, eso también responde a la pregunta del doctor que hace un momento hizo, ¿no? Sí o sí es patognomónico la presencia de esta célula en el linfoma de Hodgkin. Dentro de las neoplasias linfoides, en el frotis de sangre periférica, el hallazgo patognomónico de la célula en flor maligna corresponde a... Exacto, linfoma de linfocitos T adultos o leucemia linfoma de linfocitos T adultos. Ahí se presenta célula en flor. De los tipos histológicos del linfoma de Hodgkin, los más prevalentes en países del tercer mundo son... Exacto, celularidad mixta y escaso en linfocitos, es lo más frecuente, ¿no? Y en Estados Unidos la esclerosis nodular. Bueno, eso ha sido el resumen, ¿no? De las clases de linfoma no Hodgkin y Hodgkin y considerando también la importancia actual que repercute esta enfermedad, ya que prácticamente es más del 60% de la presentación de los cánceres y ya lo que habíamos hablado en las anteriores clases tiene una frecuencia mucho menor, pero no, eso no descarta que nosotros no deberíamos saber de ellas y actuar de manera correcta cuando nos encontramos, ¿no? Esta semana se ha tratado de asumir un poco del gran mundo que es la hematología, porque prácticamente hemos abarcado la punta del iceberg, como se diría, y básicamente hemos visto lo más superficial, pero a nivel interior es realmente muy amplio la información que se maneja en esta área. Pero para todos el consejo es que sí o sí tratemos de dominar el hemograma, saber valores normales, saber si yo encuentro, que sería una leucocitosis, ¿por qué serían las causas? Si encuentro una leucopenia, ¿por cuáles serían las causas? Lo mismo a nivel de plaquetas, lo mismo a nivel de glóbulos rojos. Entonces, es muy importante que nosotros dominemos el hemograma, veamos cada dato, porque prácticamente el hemograma nos va a sugerir diagnósticos. Y ya cuando tengamos alguna duda, pues pedir frotis de sangre periférica, que eso nos va a guiar un poco más, porque las diferentes alteraciones de los glóbulos rojos eso también es una charla muy bonita cuando se ven alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos en el frotis sanguíneo, pues nos sugiere prácticamente muchas enfermedades, nos sugiere tu paciente está cursando probablemente con esto. Entonces es muy importante conocer estas cosas, ver y revisar a nuestros pacientes y de esta manera poder llegar a un diagnóstico lo más antes posible, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿me ayuda con este caso que he escrito en el chat, por favor? La última Déjame leer. pregunta, por favor.
Bueno, como no te menciona síntomas B, vamos a asumir que es A. Y de acuerdo a los grupos ganglionares afectados, pues corresponde a un estadio 2, porque hay dos grupos ganglionares afectados y no están ocupando, digamos, por debajo del diafragma. Entonces correspondería a un estadio 2, 2A. Y justamente ese es un ejercicio que hizo un internista y lo puso estadio 3. Yo dije, pero Ya, estadio 3, ¿por qué si no está infra, o sea, debajo del mediastino? Porque estadio 3 sería supra e infra, ¿no? Pero él me dijo, porque exactamente. está en cuello derecho y está después en mama izquierda. Entonces, como No, está izquierda-derecha, pertenece a 3. Entonces yo dije, no, eso está no, mal, pero puede exacto. contradecir. Por eso Porque, era mi porque ayuda, mi duda, La doctor. escala de Ann Arbor es clara, ¿no? Te dice por encima del diafragma, por debajo del diafragma. Ese es el límite para decir 3. Pero si hay dos grupos ganglionares o incluso adenopatías cervicales, tanto izquierda, derecha, tanto axilar y cervical, sigue tratándose de un 2 porque no está por debajo del diafragma. Está bien, doctor, me ha sacado de duda porque, o sea, lo ha hecho el internista, ¿no? Por eso la duda era. Muchas gracias, doctor, y gracias por las clases de esta semana. Sí, bueno, muchas gracias a todos por haber estado presentes. Entonces, nada, pues tenemos que seguir leyendo y aprendiendo cada día más, ¿no? Para poder atender adecuadamente a nuestros pacientes. Gracias a todos. Gracias, doctor.